Saludos nuevamente. Bienvenidos al noveno video de Mate 4009 o ecuaciones diferenciales ordinarias. Mi nombre es Irving Lazú. Soy asesor de matemáticas y programación en el Centro de Aprendizaje y Éxito RumboX, localizado en CELI 011. Continuamos con la cuarta y última parte de la sección 2.4 o ecuaciones exactas. Recordemos la forma de las ecuaciones diferenciales de la parte 1, que era m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Continuamos considerando cuando las ecuaciones no cumplen con el criterio para hacer una ecuación exacta. Recordemos que el criterio para determinar si una ecuación es exacta es si m y n son continuas y tienen primeras derivadas continuas, entonces la ecuación diferencial es exacta si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Recordemos que si no se cumple el criterio para una ecuación diferencial exacta, podemos introducir un factor de integración como en la sección 2.3. La última que vamos a considerar es un caso que no se utiliza mucho y ni siquiera está incluido en el libro. Es una función que depende de u, donde u es x por y, y la ecuación diferencial pasa a ser mu por m de x más mu por n por dy igual a 0. Si aplicamos el criterio, obtenemos la derivada de mu por m con respecto a y va a ser igual a la derivada de mu por n con respecto a x. Si aplicamos la regla del producto en ambos lados, obtenemos la derivada de mu con respecto a y por m más mu por la derivada de m con respecto a y. Y eso va a ser igual a la derivada de mu con respecto a x por n más mu por la derivada de n con respecto a x. Nota que nosotros no podemos saber lo que es la derivada de mu con respecto a y ni la derivada de mu con respecto a x derivando directamente, sino que podemos aplicar la regla de cadena. Entonces, la derivada de mu con respecto a y es lo mismo que la derivada de mu con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a y. La derivada de mu con respecto a u es mu prima y la derivada de u con respecto a y es simplemente x. Similarmente podemos buscar la derivada de mu con respecto a x, que sería la derivada de mu con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. La derivada de mu con respecto a u sería mu prima y la derivada de u con respecto a x es simplemente y. Sustituyendo en nuestra expresión, obtenemos mu prima por x por m más mu por la derivada de m con respecto a y va a ser igual a mu prima por y por n más mu por la derivada de n con respecto a x. Pasando todos los términos que tienen mu prima a un lado y todos los términos que tienen mu al otro, obtenemos mu prima por x por m menos mu prima por y por n igual a mu por la derivada de n con respecto a x menos mu por la derivada de m con respecto a y. Sacando mu prima de factor común en el lado izquierdo y sacando mu de factor común en el lado derecho, nos produce mu prima por x por m menos y por n igual a mu por la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Dividiendo entre mu en el lado derecho y dividiendo entre xm menos yn en el lado izquierdo, nos produce mu prima sobre mu va a ser igual a la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre x por m menos y por n. Y esta va a ser nuestra K3, que en este caso depende de u. Si integramos en ambos lados, obtenemos el logaritmo natural de mu va a ser igual a la integral de K3 por du.
Y aplicando la exponencial en ambos lados, obtenemos que mu va a ser e a la integral de k3 con respecto a u. Los pasos a seguir para conseguir la función f de x y y igual a c son los mismos que en las partes anteriores. Primero, verificamos si se cumple el criterio de una ecuación exacta. Segundo, aplicamos un factor de integración si es necesario. Tercero, como la derivada de f con respecto a x debe ser igual a m, se busca f mediante la integral de m de x más una función arbitraria que depende de y. Buscamos la derivada parcial de f con respecto a y, y esa expresión la igualamos a n para buscar lo que es g de y. Y g de y será la integral de n menos la derivada parcial con respecto a y de la integral de m de x por dy. Y finalmente expresamos la solución como f de x y y igual a c. Les propongo este ejemplo donde vamos a utilizar el tercer caso de factores de integración para resolver esta ecuación diferencial exacta. En este ejemplo, nuestra m es negativo xy seno de x más 2y coseno de x y nuestra n es 2 veces x coseno de x. Si derivamos, obtenemos que la derivada de m con respecto a y es negativo x seno de x más 2 veces coseno de x. Y la derivada de n con respecto a x es 2 veces coseno de x menos 2 veces x seno de x. De aquí podemos concluir que las derivadas no son iguales y por lo tanto necesitamos un factor de integración. Si recuerdan nuestra expresión para k3, habíamos dicho que era la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y sobre x por m menos y por n. Así que, escribiendo todo, obtenemos 2 veces coseno de x menos 2 veces x seno de x más x seno de x menos 2 veces coseno de x sobre x por m, que sería negativo x cuadrado y por seno de x más 2xy coseno de x menos y por n, que sería 2xy coseno de x. En el numerador se cancela 2 veces coseno de x y se cancelan uno de los x seno de x. En el denominador se cancela el 2xy coseno de x. Y nos queda negativo x seno de x sobre x cuadrado por y seno de x. Seno de x se cancela y se cancelan una de las x. Además de que se cancela el signo y nos queda 1 sobre x y y, que es lo mismo que 1 sobre u, ya que habíamos dicho que u era x por y. Por lo tanto, nuestro factor de integración va a ser e a la integral de 1 sobre u, que eso es lo mismo que e a la logaritmo natural de u, que es lo mismo que u, o x por y. Multiplicando por x y y a nuestra ecuación diferencial, obtenemos negativo x cuadrado y cuadrado seno de x más 2 veces x y cuadrado coseno de x por dx más 2 veces x cuadrado y coseno de x por dy igual a 0. Nuestra m nueva sería negativo x cuadrado y cuadrado seno de x más 2xy cuadrado coseno de x, y nuestra n nueva sería 2x cuadrado y por coseno de x. Ahora si derivamos, tenemos que la derivada de m con respecto a y sería negativo 2x cuadrado y por seno de x
más 4xy coseno de x. Y la derivada de n con respecto a x es 4xy coseno de x menos 2 veces x cuadrado por y por seno de x. Ahora sí, las derivadas son iguales y por lo tanto tenemos una ecuación exacta y podemos proceder a buscar la función f. Nota que en este caso es mucho más fácil integrar la expresión de n que la expresión de m. Así que vamos a empezar integrando n en vez de m. Y resulta que nos da la integral de 2 veces x cuadrado por y por coseno de x con respecto a y. Los pasos son exactamente los mismos que si estuviéramos integrando la m primero. Así que cuando integramos la n, obtenemos x cuadrado, y cuadrado, coseno de x, más una función que en este caso depende de x. Ahora derivamos parcialmente f con respecto a x y obtenemos 2x, y cuadrado, coseno de x, menos x cuadrado, y cuadrado, seno de x, más g' de x. Y eso tiene que ser igual a m. O sea que 2x, y cuadrado, coseno de x, menos x cuadrado, y cuadrado, seno de x, más g' de x, debe ser igual a negativo x cuadrado, y cuadrado, más 2x, y cuadrado, coseno de x. Ambos términos se cancelan y nos queda g' de x igual a 0, que por lo tanto g de x también es 0. Así que nuestra función f de x y y es x cuadrado, y cuadrado por coseno de x. Y entonces nuestra solución es x cuadrado, y cuadrado, coseno de x igual a una constante arbitraria c. Para resumir, una ecuación diferencial debe ser expresado como m de x más n de y igual a 0 antes de aplicar este método de resolver ecuaciones diferenciales. Para que una ecuación diferencial sea exacta, la derivada de m con respecto a y debe ser igual a la derivada de n con respecto a x. Si el criterio no se aplica, podemos aplicar uno de los 3 casos de factores de integración que ya hemos discutido para forzar a que la ecuación diferencial sea exacta. Y cuando sea exacta, buscamos la función f de x y y tal que satisface la ecuación diferencial integrando parcialmente m y n. La solución entonces de una ecuación diferencial exacta se expresa como la función f de x y y igual a una constante arbitraria. Gracias por su atención, espero que este video haya sido de su agrado y que le pueda servir de provecho para estudiar para sus exámenes. Será hasta la próxima.